¿Cómo están, amigos miedomaníacos? Es un verdadero placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos, tenemos página. En la página viene el WhatsApp personal de tu servidor. ¿Quieres contarme tu historia? 867-104-5100 es el WhatsApp. Te encargo bastante que me mandes tu historia por audio. Y bueno, esas historias, raza, se van a una lista y por orden, o sea, como van llegando, se van contando. Tenemos muchas historias ya por contar. A veces lo que quisiéramos es más tiempo, pero bueno, la verdad es que son demasiadas las historias que nos llegan todo el tiempo. Y bueno, raza, pues ya saben, suscríbanse al canal, piquen la campanita de notificaciones y cada que subamos historias se les va a avisar. ¿Quieres escuchar relatos extremadamente fuertes que la plataforma no nos dejaría poner en público? Bueno, pues tenemos la opción del canal privado. Es para el que quiera entrar a esa opción. Ahí está, piquen la opción de unirte en caso de que estés en un Android. En caso de que tengas tu iPhone, pues nada más abre el YouTube desde Google, abres tu sesión en YouTube y ya picas en unirte. Y bueno, raza, gracias a todos los que están al pendiente de las historias. Y bueno, miren, cosas que han estado ocurriendo. Fíjense que conforme avanza el tiempo y avanza el canal, yo les voy a decir esto. Bueno, pues este canal es del norte de México. Para la gente que nos escucha de otros países, estamos en el noreste de México, pegados a Estados Unidos. Hay varias ciudades, nosotros somos de Tamaulipas, Nuevo Laredo está al final de Tamaulipas. De hecho, siempre los gobiernos de Tamaulipas nos tiran a León, nos aíslan, y es cierto, porque Nuevo Laredo, lo más cercano que tenemos de Tamaulipas, está a 100 kilómetros. Y dejen eso, esa población menos de 2,000 habitantes. Entonces estamos bastante aislados de Tamaulipas. Tenemos más cerca Ciudad de Anáhuac, que está a 40 kilómetros. Tenemos más cerca Villa Hidalgo, Coahuila. Incluso, bueno, pues Acuña, Piedras Negras están cerca. Y nos llegan muchas historias. Esto va, fíjense, nos llega de Ciudad Nezahualcóyotl. Un saludo a toda la raza del Estado de México, un abrazo para todos ustedes. Y bueno, pues esto le pasó a un cuidador veterinario. ¿Y dónde le pasó? Bueno, le pasó en Reynosa, la ciudad donde un servidor nació. Y bueno, pues a ver si esta historia les llama la atención. ¿Cómo están, gente de Miedo 867? Amigo Francisco Zamora, te mando un saludo desde acá, de Ciudad Neza. Yo ya tengo, a la fecha tengo 54 años. Cuando tenía 16, bueno, digámoslo así, me salgo de mi casa porque yo era una persona ingobernable. Me encantaba andar, pues, en la fiesta, ya se imaginarán, haciendo mi voluntad. Andaba en una pandilla, luego me fui a otra. Y bueno, pues anduve moviéndome mucho. Pero ocurre que, bueno, me interesa desde mucho tiempo los animales. Desde niño me gustaban mucho los animales, me llamaban la atención. Todo tipo de animal me gusta, y creo que soy una persona que los animales te siguen. O sea, yo puedo ir caminando en la calle y veo un perro y el perro me sigue. Si luego Cariñitos me anda siguiendo hasta que ya le digo que me deje en paz. O los gatos incluso. Y bueno, pues eso me ha pasado mucho. Y como anduve de vago, pues andando, me acuerdo que esto pasó cerca de un lugar llamado La Aurora. Ahí, pues andando de vago, conozco unas personas que, bueno, pues estaban platicando de que necesitaban quien les ayudara a alimentar, a cuidar y a bañar animales. Ellos trabajaban en un circo y yo estaba escuchando. Me acuerdo que estábamos en un puesto de caldos de gallina y les digo que si tienen a alguien, y les digo que yo sé trabajar con animales, lo cual no era cierto, pero bueno, siempre tuve esa facilidad.
De hecho, bueno, me preguntan que yo estaba muy joven, que dónde había aprendido. Y le digo que, bueno, pues que mi familia tenía, mi abuelo tenía ranchos y cosas así, lo cual era mentira, una vez más. Pero bueno, me llevan con el dueño en ese mismo lugar. Era un circo pequeñito, ¿verdad? No, no, bueno, no tan pequeño, pero pues habría unos 60 trabajadores. Bueno, hay circos que tienen muchos más, hay unos que tienen muchos menos. Era un circo mediano y este circo tenía varios animales. Tenía un puma, tenía dos tigres de los pequeños, tenía también dos leones y tenía una osa muy grande, que era una osa grizzly, de esos osos rojos colorados que son de mucho frío. Ese siempre lo teníamos que tener refrescándose porque al parecer era un animal de Canadá. Y bueno, pues esa osa era descomunal. Les digo que los animales que tenían ahí, yo siempre les mencionaba que no es que fueran pequeños, es que se arratonaban con las jaulas tan pequeñas. Pero bueno, pues los cirqueros, muchas veces consiguen a los animales por mucha gente que se los va a ofrecer. Eso parece mentira, pero es cierto. Me acuerdo que, bueno, pues empiezo a trabajar con estas personas. Trabajo con ellos durante 6 años. En esos 6 años, pues ahí aprendo mucho sobre los animales, me entra más el interés. Y bueno, pues después de eso estudié, ¿verdad? Ya hice mi vida un poco más estable, pero esto ocurrió yendo a Reynosa. Habíamos aventado, bueno, en la vida de circo es andar de un lugar a otro, y uno puede pensar, no, pues los artistas, que bien, que viajan y todo, pero bueno, es una vida muy nómada. Andas de un lugar a otro, no te estableces bien, y bueno, pues vives bueno, los que pueden pagarse o costearse, tienen sus camioncitos, que son carros casa. Y los que no, pues ahí te acomodas donde puedes, te duermes en las gradas, te duermes en la pista. Y bueno, pues esto ocurre yendo a Reynosa. Estoy hablando de que esto pues fue hace muchos años. Estoy hablando principios de los 80, si no me equivoco. Y bueno, pues habíamos llegado a Reynosa. Las personas, pues era un lugar no tan grande, ¿verdad? Como Nesa o como la Ciudad de México, pero las personas abarrotaban en ese tiempo los circos. La temporada se hace, pues, grande. En lugar de estar, pues, normalmente está uno entre 3 semanas, o bueno, pues quizás hasta un mes. Pero bueno, nos quedamos 2 meses y medio en el lugar. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues los animales necesitan ciertas cosas. Yo me fui ganando la confianza porque tenía mucha habilidad con los animales. Es fecha de que un animal jamás me ha atacado. Nunca. Y eso que manejé tigres, manejé leones, manejé pumas, manejé la osa. La osa era una osa enorme, mucho más grande que los animales que tenían ahí. Era una osa bastante grande, estaría pesando unos 250 kilos. Y si se levantaba, pasaba sin problemas los 2 metros. Y sobre todo, pues como que era, aparte de estar ahí, era como la mascota del dueño, porque el señor siempre buscaba conseguirle pescado fresco o darle, bueno, pues comida de gente, ¿verdad? Le daba guisados o cosas así. Pero bueno, pues la osa lo quería mucho. Y de hecho, el único acto del animal pues era ir a bailar. Le ponían música, salía con una bicicleta y salía caminando en la bicicleta. Y ya de repente, bueno, pues la subían y le daban vueltas y era todo lo que hacía. No era una actuación así que digan, pues qué bárbaro, ¿verdad? Pero bueno, yo me encargaba de limpiarles las jaulas. Y ocurre que, bueno, pues termina la temporada y decidimos ir a Río Bravo o a Vallehermoso, no me acuerdo, pero pues decidimos sacar, obviamente desarmar un circo es otro trabajo. Y bueno, pues llevamos toda la caravana rumbo a Río Bravo, que en ese momento
Bueno, pues ahora he escuchado que dicen que está conurbado, en ese entonces no estaba tan pegado. Nos quedamos a medio camino porque tuvimos una avería con una caja que se suelta la caja trailer y bueno, pues se caen varias estructuras, se semivoltea y bueno, pues digámoslo así, nos gana la noche y bueno, pues decidimos acampar en el área. Pasa que en ese movimiento, bueno, pues algunos tubos golpean la jaula de la osa y esta osa se sale. Nadie se dio cuenta y bueno, pues ahí nos quedamos desde como las 8 de la noche. Y bueno, hasta eso les puedo decir que la osa no era agresiva. Era un animal muy entendido. El señor la había tenido desde muy pequeñita. Decía que se la habían vendido, creo. Unas personas le dijeron que si la quería y se la llevaron. Y bueno, pues ocurre que yo me doy cuenta cuando es hora de darle de comer a los animales. Pues no habíamos llegado a ninguna ciudad. Paso, dejo botes con agua, dejo comida y me doy cuenta que la jaula está abierta. Y válgame, pues siento de inmediato, yo era el responsable de cuidar. Me doy cuenta que no es mi culpa. Estaba un tubo, había quebrado la cerradura donde estaba el candado y la osa simplemente se salió. Bueno, pues empezamos a buscar, la verdad. Y el señor hasta eso le gritaba y le chiflaba. Y cuando se llegaba a salir o la llegaban a sacar, pues siempre le chiflaban y entendía, lo cual no era tampoco, pues, muy raro. De hecho, la osa no estaba acostumbrada a la vida silvestre. Si se salía de la jaula o algo se sentía nerviosa y se regresaba. Ocurre de que, bueno, pues nos internamos al monte. Un grupo de unas 4 personas. Traíamos, bueno, una trampa que es un palo enorme con una soga en caso de batallar. Y bueno, se traía también una red. Y andábamos en un jeep de esos pequeñitos, un carro todoterreno. Nos metimos allá al monte y empezamos, estoy hablando de que ya serían como las 12 de la noche, empezamos a avanzar, nos metimos cerca de unos 2 kilómetros en pura terracería, siguiendo las huellas de la osa. La osa, al parecer, vimos que agarró. Afortunadamente había estado lloviendo y había huellas. Nos metemos y bueno, vemos que hay una especie como de presita o lagunita y vemos que hay mucha, como que ahí había personas que quizá acampaban o quizá pues comían, o no sabría decirles, como que era un lugar donde gente se reunía. Y bueno, vemos incluso hieleras de esas de unicel y cosas así como que bancas improvisadas. Y vemos que la osa pues estaba a lo lejos. Estaba pues bastante lejos, a unos 100 metros. Estaba buscando entre como que pues bolsas de basura, ¿verdad? Supongo que tenía hambre. Y es entonces que bueno, pues el señor, el dueño, le grita y le chifla. Es entonces que vemos que la osa voltea a vernos de lejos. La estábamos aluzando con un fanal de esos bueno, de esos del tipo lancha que aluzan bastante. La aluzamos, vemos cómo le brillan los ojos y de repente vemos que como que se acerca y de repente escuchamos un gruñido. Un gruñido que hasta la fecha nunca supimos qué es. No supimos. Vimos que se movieron los arbustos. Los arbustos, pues donde estaba alrededor de la osa. Y bueno, vimos que algo brincó hacia la osa. Un animal muy cercano, un poco más pequeño, pero sí se veía muy salvaje. Estoy hablando de que este animal, pues estaría alrededor de 1,80 m y casi un poco igual que la osa, 1,90 m, casi los 2 metros. La osa era una osa muy
pero muy chiflada, o sea, no era agresiva, les digo, era un animal bastante dócil. De hecho, había personas que se tomaban fotografías del recuerdo, le ponían un gorro, ¿verdad? Un gorro de esos como de Rosita Fresita, la vestían con trajes y cosas así, y la osa era muy dócil, y aparte la tenía bien chiflada. Pues vimos cómo este ser la ataca. No supimos que era un perro, se escuchó muy fuerte. Y bueno, pues vemos que eso sale, empieza a revolcarse ahí con la osa. A la osa le sale un instinto, afortunadamente, y empieza a defenderse. Empieza a defenderse. Llega un momento en que, bueno, pues, como que queda ese ser viéndola a ella. Yo puedo describir ese animal como una mezcla entre, bueno, pues quizá entre un oso y un perro, con una cabeza grandota, más grande que un oso, pero la forma de pararse se irguió casi en dos patas, y bueno, pues casi como si fuera una persona, pero vimos que también corría como cuadrúpedo. Vemos que se quedan frente a frente, y en cierto momento la osa corre a donde estamos nosotros. Puede uno decir que bueno, pues que obviamente nos asustamos al ver que la osa venía corriendo a toda velocidad. Los osos corren muy rápido, sí corren bastante rápido. Y bueno, vemos que el otro ser se queda parado. Lo dejamos de alumbrar porque veíamos que la osa venía corriendo. Y bueno, vemos que este animal se deja venir hacia donde estamos nosotros. Estoy hablando de que, bueno, pues este animal, la osa del señor, llega y brinca al jeep, y tan pronto se sube, pues písale, y nos vamos rápidamente y empezamos a pitar, a acelerar, y echamos la luz al animal este. Vimos como este animal, pues, nos persigue cerca de 200 metros, y ya después se queda parado. Y vemos como que pues, simplemente ahí se queda parado, y vemos cómo se interna de nuevo en el monte. Les voy a decir esto, sí que nos asustamos. Yo me asusté, bueno, a pesar de que yo confiaba mucho en este animal, pues ver a un oso atacado y asustado, pues es incluso peligroso. Vimos, iba en la parte de atrás del jeep, se sube, el señor la agarra, la empieza a tranquilizar, y vemos que trae heridas muy profundas. Quizá ustedes no lo sepan, pero la piel de los osos es extremadamente gruesa. Bueno, traía heridas profundas. Y bueno, pues qué les puedo decir, llegamos a donde estaban todas las personas, metemos al animal en otra jaula, y bueno, pues ahí estamos todos a la expectativa. Nos preguntan que qué pasa, les decimos lo que acaba de ocurrir. Y bueno, pues qué fue lo que hicimos. Hay que quedarnos todos haciendo guardia toda la noche. Afortunadamente no pasó nada. No supimos pues qué rayos era ese animal. Sí les aseguro que bueno, pues era un animal muy grande. Un perro no era mucho más enorme que un perro. Y bueno, pues ojalá cuenten esta historia. Estuve yo trabajando en este circo varios años, hasta que después, bueno, vuelvo a lo que es el Estado de México. Conozco a mi mujer, y ella me impulsó mucho para seguir preparándome. Y bueno, pues estudié veterinaria. No terminé, pero pues aprendí mucho de los animales. Ojalá cuenten esta historia, ojalá la cuenten. Ustedes han hablado de animales raros en esas áreas. Bueno, yo escuché una historia de un perro que salvó a un niño, y bueno, de inmediato relacioné esa historia con lo que nos ocurrió. Ojalá la cuenten. Les mando un saludo desde Ciudad Neza. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció esta historia? Una vez más, Reynosa, Tamaulipas, Reynosa la Maldosa. Raza, en serio que como me encantaría hablar con alguien de por allá, que vive en un área lejana, ¿verdad? De esas de las orillas, o bueno, de esa gente que anda metida en el monte, rancheros, a ver qué nos pueden decir. Varias ocasiones ya hemos hablado de estos seres. Bueno, el señor no me dijo directamente que era un licántropo, pero bueno, por la descripción, una mezcla entre un perro y un oso extremadamente grande es lo más que se me asemeja. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguien de por allá, de
no sé, de Reynosa, de Río Bravo, Valle Hermoso. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Se ha visto que en McAllen hay seres raros. En un zoológico filmaron un ser licantropesco merodeando. Y bueno, pues imagínense qué animal podría ser que ataque un oso. Y de hecho, recordando, también hablamos de que en la Cuesta del Mamulique, y lo mencionamos en el capítulo 600, una familia vio que un ser perseguía a una osa y a su osesno. ¿Qué será? ¿Son animales quizá? ¿Son otra cosa? De ser animales, pues sería un descubrimiento criptozoológico muy interesante. Pero bueno, raza, esperamos les haya gustado esta historia. Ya saben que estamos para servirles. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.